Bien, yo pertenezco al equipo 1. Nuestro tema es atelectasia. Me corresponde a mí darles un poco de la introducción y algunas causas de la atelectasia. Mi nombre es Luis Alberto Cipriano Arriaga y comenzamos con la presentación. Primero es importante saber qué es la atelectasia, y cuando hablamos de atelectasia hablamos de una pérdida en el volumen de nuestros pulmones. Esta pérdida puede ser parcial o total, y dependiendo de esta pérdida de volumen vamos a clasificar o vamos a tener más en cuenta si es una atelectasia o, por ejemplo, un colapso pulmonar. Las atelectasias también se pueden dividir de una manera fisiopatológica en atelectasias obstructivas y no obstructivas. Más adelante vamos a ver las causas más comunes que producen una atelectasia. Sin embargo, estas causas pueden ir desde un acumulamiento de moco en alguna parte de nuestro pulmón hasta un cáncer. Como ya vimos, las atelectasias obstructivas son las más frecuentes. Es importante que sepamos esto porque estas constituyen prácticamente el 90% de las atelectasias. Y estas atelectasias obstructivas pueden obstruir las vías aéreas mayores o las vías aéreas menores. Y dependiendo de esta obstrucción, pues vamos a clasificarlas de una manera. Cuando nuestra atelectasia es a nivel bronquial, por ejemplo, es decir, en vías aéreas mayores, hablamos de unas causas que son intrínsecas, extrínsecas o otro tipo de causas. Las causas intrínsecas en los adultos, por ejemplo, fumadores, se debe sospechar desde luego de cáncer. Por ejemplo, en personas que pues tienen estos hábitos, es muy común que esto sea por cáncer, en este caso carcinoma broncogénico central. Sin embargo, otras causas menos frecuentes son metástasis, adenomas bronquiales y linfomas. Cuando hablamos de causas extrínsecas, se produce una compresión en el bronquio, y las causas principales de esta compresión son adenopatías en enfermedades granulomatosas como la tuberculosis o la sarcoidosis. Y otras causas que pueden estar aquí también a nivel bronquial o en las vías aéreas mayores es por una incorrecta colocación en una intubación del tubo orotraqueal, lo que puede producir un colapso del lóbulo que ventila nuestro pulmón. En niños también es frecuente la presencia de cuerpos extraños que desde luego que han sido inhalados de manera accidental, y estos pueden ir desde juguetes de menor tamaño hasta pastillas o algún objeto que el niño pudo inhalar y pues provocarle una atelectasia. Cuando hablamos de atelectasias por obstrucción en vías aéreas pequeñas, nos referimos más a los bronquiolos. En este caso, en su mayoría, las más frecuentes son debidas a tapones de moco que se van almacenando en nuestros bronquiolos y que producen la obstrucción y desde luego pues resulta en una atelectasia. Y como existe una dificultad o una incapacidad para toser en algunos casos, también se puede acumular este moco y producir la atelectasia. Es muy común que, por ejemplo, en las cirugías, debido a la anestesia que se aplica a los pacientes, puede producirse este tiempo prolongado en el que el paciente no está pues respirando correctamente y se acumula moco en los bronquiolos. Sin embargo, también puede ser debida esta acumulación a fármacos depresores de la respiración, como es en el caso del asma o la fibrosis quística. Otro tipo de atelectasia es la atelectasia por relajación. En esta atelectasia, una parte del pulmón es incapaz de expandirse por el efecto compresivo que se ejerce sobre él. Y esta se divide en dos: atelectasia pasiva, en la cual una lesión impide la expansión del pulmón, y esto normalmente es dado por derrames pleurales o por neumotórax. En la atelectasia compresiva,
La enfermedad causante del colapso se encuentra en el parénquima pulmonar vecino. Este ejerce un efecto de masa que impide la expansión del pulmón, y los ejemplos que podemos tener aquí son bulas pulmonares, hiperinsuflación, efisema, neoplasia pulmonar periférica, entre otras más. Otro tipo de atelectasia que podemos encontrar es la atelectasia adhesiva. En ella existe una incapacidad del pulmón para expandirse, al igual que en la anterior, con la diferencia de que aquí es por un déficit de surfactante pulmonar, y esto puede ser causado por muchas etiologías, como es el caso del síndrome de distrés respiratorio, membrana hialina, embolismo pulmonar, neumonitis por radiación y contusiones pulmonares. Otro tipo de atelectasia es la atelectasia cicatricial. Se debe a la pérdida de volumen pulmonar, pero esta es secundaria a la formación de tejido cicatricial, que normalmente es en el espacio intersticial, y esto va acompañado de fibrosis, lo que provoca una pérdida en la elasticidad y desde luego la incapacidad que tiene nuestro pulmón para expandirse. Puede ser secundario a procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis postprimaria y fibrosis por radiación. Si bien ya vimos que la atelectasia es dada por diferentes causas y la podemos clasificar de muchas maneras, lo más común es que se clasifique como atelectasias obstructivas o no obstructivas, como ya dije anteriormente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la más común el origen de atelectasias más común es la atelectasia obstructiva, y esta normalmente es mayormente en la parte de las vías aéreas mayores. Sin embargo, también puede ser dada en las vías aéreas menores. Hay factores que también influyen en que se realice o se provoque una atelectasia. La atelectasia, más que una enfermedad, es una complicación. Y algunos autores mencionan, por ejemplo, que estas atelectasias se dan por un mal manejo en el paciente, y, por ejemplo, en las cirugías, cuando la anestesia o algunos factores que influyen, la intubación, por ejemplo, también provocan la atelectasia. Entonces es muy común que después de una cirugía exista una atelectasia en los pacientes. Como ya dije, también hay factores, por ejemplo la obesidad es un factor muy importante, o algunos otros que pues más adelante se van a mencionar, y la importancia de esto es que tengamos claro que la atelectasia es la pérdida de volumen del pulmón, y esto nos va a ayudar a dar un correcto diagnóstico cuando sabemos la etiología que tiene nuestra atelectasia. Hola compañeros, yo les voy a compartir información acerca de la semiología en la atelectasia. Vamos a iniciar recordando que los alvéolos tienen una tendencia natural al colapso, y que esta tendencia natural al colapso va a estar siendo contrarrestada por diferentes mecanismos. Entre ellos, el factor surfactante, que es el que mantiene la tensión superficial, la respiración continua, que nos va a permitir mantener a los alvéolos permeables, la respiración profunda intermitente, que permite la liberación del factor surfactante a nivel alveolar, y la tos periódica, que hace que se despeje la vía respiratoria de las secreciones que genera. Con lo anterior podemos deducir algunos de los síntomas que puede generar la atelectasia, entre ellos disnea, respiración rápida y superficial, tos y dolor pleurítico. Frecuentemente la atelectasia se presenta como un cuadro asintomático, aunque la presencia de los síntomas va a estar asociada a la gravedad del cuadro y a la causa subyacente de la atelectasia. En cuanto a los signos, podemos ver a la inspección retracción del hemitórax afectado. A la palpación podemos notar reducción o abolición de las vibraciones vocales. En cuanto a la percusión, podemos notar matidez de la zona afectada, sobre todo si es una zona grande. Y en la auscultación podremos notar disminución o abolición del murmullo pulmonar. En cuanto a los signos por imagen, los tenemos clasificados en signos directos y signos indirectos.
De los signos directos, el principal y en general de la atelectasia, el signo principal es el desplazamiento de la cisura, ya que en ausencia de los demás signos, este nos va a permitir hacer el diagnóstico de pérdida de volumen y no necesariamente tienen que estar los otros, como ya lo mencioné. La consolidación del área afectada se refiere a que va a haber una mayor opacidad en la zona de la atelectasia, aunque en algunos artículos encontré este signo como un signo indirecto, ya que si se presenta solo este signo puede estar relacionado a neumonía y no a atelectasia. Otro signo de los directos es el signo broncovascular o de crowding, y esto significa que va a estar habiendo un amontonamiento de la estructura vascular y los bronquios debido a que se pierde la capacidad de hiperextenderse del pulmón. En cuanto a los signos indirectos, tenemos la elevación del diafragma unilateral. Este signo se da sobre todo cuando hay lesión o atelectasia en los lóbulos inferiores. Entonces va a haber elevación del diafragma ipsilateral a la lesión. No se considera como un signo directo, ya que puede estar presente en infección, en enfermedades del abdomen u otra enfermedad del mediastino. La desviación traqueal va a estar dándose sobre todo cuando hay lesión en los lóbulos superiores, aunque no es exclusiva de los lóbulos superiores. La desviación se va a dar siempre hacia el lado que está afectado, o sea, en donde está la atelectasia, hacia esa zona se va a desviar la tráquea. El desplazamiento cardíaco no es muy común y se va a estar presentando sobre todo en atelectasias graves o en el colapso, como por ejemplo el colapso total del pulmón. Igual el desplazamiento del cardíaco se va a dar hacia la zona de afección. El estrechamiento del espacio intercostal es otro signo que no es muy común o más bien es difícil de detectar, ya que para reconocer que hay una disminución entre el espacio de las costillas, tenemos que hacer una comparación con el lado que está sano. El desplazamiento iliar se refiere a que los ilios van a estar ascendiendo o descendiendo según en donde se encuentra la lesión. En caso de que la atelectasia se encuentre en los lóbulos superiores, el ilio va a ascender, va a ser el ilio ipsilateral a la lesión. Y en caso de que las lesiones estén en la porción inferior o en los lóbulos inferiores, igual el ilio va a descender del lado ipsilateral a la lesión. Normalmente el ilio izquierdo está más arriba del derecho, entonces esto ahí hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al enfisema compensador, se refiere a que las zonas alrededor de la atelectasia van a estar hiperextendidas, intentando compensar el área de la atelectasia. Entonces, en esta parte vamos a poder ver que no hay una relación entre la cantidad de la vasculatura con el tamaño o el volumen del pulmón. Se va a ver más grande. Y además va a haber una disminución en la atenuación y va a verse más oscuro o radiolúcido. Este signo se encuentra sobre todo en una atelectasia crónica. Por último, el desplazamiento de marcas parenquimatosas, por ejemplo, el desplazamiento de algún granuloma o de algún clip quirúrgico. En esta imagen podemos ver que hay un colapso del pulmón derecho. Se va a ver una opacidad en todo el hemitórax derecho y bueno, ese sería un signo directo. Y los signos indirectos podemos ver desviación de la tráquea hacia el lado dañado en esta parte. Y también podemos ver una disminución de los espacios intercostales con relación en el hemitórax que está sano.
En esta radiografía lateral podemos ver que solo se ve la porción posterior del diafragma, que corresponde a la parte izquierda, lo que sugiere que la lesión está del lado derecho, en caso de que no tuviéramos esta radiografía, ya que el hemidiafragma derecho se ve en esta zona. En este ejemplo podemos ver en el esquema que se trata de una atelectasia en el lóbulo superior del pulmón derecho. Como podemos ver en el esquema, hay desplazamiento de la cisura, que usualmente está en esta zona, hacia la zona afectada. Y efectivamente aquí podemos ver mayor opacidad en la zona apical o paraesternal derecha. Y bueno, en la tomografía, aquí en un corte coronal también se puede ver la lesión y en un corte axial. En el artículo que leí decía que esta telectasia es secundaria a una neoformación en esta zona. Aquí tenemos nuevamente un colapso en el lóbulo superior derecho. Hay un signo que se llama signo de la S invertida de Golden o S itálica. Más adelante uno de mis compañeros les va a dar signos que se presentan en atelectasia según el lóbulo donde se encuentre. Este que les comento se llama el de la S invertida de Golden. Y bueno, obviamente es el desplazamiento de la cisura que usualmente está aquí y se eleva hacia la zona de la telectasia. Aquí está. Y también podemos ver que hay un desplazamiento de la tráquea hacia la zona afectada. En esta imagen o en este esquema podemos ver que el lóbulo afectado en este caso es el lóbulo inferior derecho. La cisura que usualmente está aquí, o la cisura mayor, va a estar siendo desplazada hacia abajo y hacia en medio. Y va a quedar en esta zona. Por lo tanto, podemos ver que hay un borramiento del seno cardiofrénico y aún se ve la silueta cardíaca, lo que sugiere que la lesión va a estar hacia la parte posterior del mediastino. En la tomografía de corte axial podemos ver que efectivamente la lesión se encuentra en esta zona y bueno, aquí hay una tomografía de corte coronal y la lesión está aquí. También se puede ver una desviación de la tráquea, que había mencionado que sobre todo se da cuando hay lesión en los lóbulos superiores, pero no es exclusiva. En este caso tenemos la lesión en el lóbulo inferior y aún así hay desviación de la tráquea. En este penúltimo ejemplo podemos ver en el esquema que la lesión o la atelectasia es del lóbulo medio derecho y la cisura mayor va a estar ascendiendo y la cisura menor va a estar descendiendo y de esta manera se va a delimitar la zona de la atelectasia. Aquí está la cisura mayor es la que delimita en la parte inferior y la cisura menor es la que delimita en la parte superior. En esta zona podemos ver que hay una mayor densidad y esto se debe, o este es el signo broncovascular o de crowding, que les comentaba que es cuando se nota que la vasculatura y los bronquios se van a juntar en la zona de la lesión. Por último, tenemos como lo muestra aquí en el esquema, tenemos una lesión en el lóbulo superior izquierdo y vamos a ver que la cisura se va haciendo paralela a la pared torácica y bueno, aquí podemos ver que también hay una mayor o hay opacidad en la zona apical izquierda. En esta radiografía lateral también se puede ver en dónde está la cisura y se va a corroborar la atelectasia del lóbulo superior izquierdo en las tomografías.
Aquí se puede ver bien delimitado, aquí y aquí. Y en cuanto a la semiología sería todo. Como ya les comenté, más adelante mi compañero les va a dar algunos signos que son específicos de la lesión en cada lóbulo. Y por semiología, o bueno, en cuestión a semiología sería todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Rubén Barajas Narváez y complementando de lo que ya mencionaron mis compañeros, ahora yo les voy a hablar acerca de la atelectasia de los diferentes lóbulos pulmonares. Primero recordemos que en cada pulmón tenemos diferente cantidad de lóbulos. En el pulmón derecho tenemos 3 y en el pulmón izquierdo solo tenemos 2 lóbulos. A continuación veremos cómo se ven los diferentes patrones de colapso en cada lóbulo, ya que en cada lóbulo se van a ver diferentes signos radiológicos característicos de esta patología. En esta diapositiva les puse un esquema de cómo se debe de ver cada lóbulo. En la figura A podemos ver 2 proyecciones. En todas las figuras podemos ver la proyección postero-anterior y lateral de cómo se debe de ver el colapso en cada lóbulo. En la figura A podemos ver al lóbulo superior derecho, tanto en la proyección postero-anterior como en la proyección lateral, y aquí podemos ver su colapso. En la figura B podemos ver al lóbulo superior izquierdo, en la figura C al lóbulo medio derecho y en la figura D al lóbulo inferior derecho. En esta imagen solo faltó el lóbulo inferior izquierdo, pero más adelante vamos a comentar acerca de cómo se debe de ver y también hablaremos de cada uno, sus características principales. Bueno, a manera de introducción, tenemos que saber que las atelectasias obstructivas son las que nos originan esos patrones reconocibles de colapso, según la localización del segmento, es decir, de los lóbulos, y según el grado con el que los factores como el flujo del aire colateral entre los lóbulos y la neumonía obstructiva influyan sobre el colapso del lóbulo afectado. En general, los lóbulos se colapsan con una configuración más o menos como en abanico, con la base del triángulo constituido por el abanico anclada en la superficie pleural y el vértice anclado en el ilio. Los lóbulos no afectados experimentan una hiperinsuflación compensadora en un intento de llenar el hemitórax afectado. Dicha hiperinsuflación puede limitar el grado de desplazamiento de las estructuras torácicas móviles. Y bueno, ya entrando de lleno a cada lóbulo, veremos los diferentes patrones lobares de colapso. Primero comenzaremos con el lóbulo superior derecho, que éste tiende a colapsarse medial y cranealmente, con desplazamiento craneomedial de la cisura menor y desplazamiento anteromedial de la cisura mayor. Este lóbulo tiene un signo característico. A este le vamos a llamar el signo de la S de Golden. Y este se origina cuando la atelectasia es debida a una masa central y la cisura menor se retrae cranealmente, formando una concavidad superior y una concavidad inferomedial, lo que nos va a originar este signo. La tráquea se desvía hacia la derecha y el ilio derecho y el hemidiafragma ipsilateral se elevan. Y también en ocasiones puede verse una deformidad diafragmática en pico. A este signo le llamamos el signo del pico yuxtafrénico. Bueno, en esta diapositiva tenemos un ejemplo de una atelectasia en el lóbulo superior derecho. En esta imagen, en esta radiografía postero-anterior, podemos ver un aumento de la densidad del lóbulo superior derecho. Este se encuentra colapsado, ensanchando el mediastino,
y en estas dos flechas podemos ver al signo de la S de Golden, que se forma gracias a la convexidad y concavidad que genera el desplazamiento de la cisura menor. Perdón, quise decir que se genera por la retracción de la cisura menor. Bueno, aquí tenemos una imagen de tomografía computarizada donde podemos ver una masa aquí en el mediastino obliterando el bronquio superior derecho. La atelectasia del lóbulo superior derecho queda definida en su borde lateral por la cisura menor y en su borde posterior por la cisura mayor de la derecha. Esta es una proyección más inferior y esta superior, donde, como se los comentaba, aquí podemos ver una masa mediastínica y es lo que genera la retracción de la cisura menor formando la atelectasia. En este otro ejemplo tenemos una radiografía posterior-anterior donde se muestra un aumento de la densidad en el lóbulo superior derecho debido a que es un paciente crónico con fibrosis y calcificación. Estos son característicos de la tuberculosis postprimaria. Hay una marcada pérdida del volumen del hemitórax derecho, como pueden observar acá, con desviación ipsilateral de la tráquea y elevación del hilio derecho. Esos tres signos podemos observar en este ejemplo. En la radiografía lateral podemos ver una notable opacidad anterosuperior mal definida producida por el lóbulo atelectásico. Y ya en la tomografía computarizada muestra unas bandas fibróticas, como lo pueden ver acá, pleuroparenquimatosas en el lóbulo superior derecho, con desplazamiento de la cisura mayor, aquí lo pueden ver, alrededor de un área de atelectasia, y también existen múltiples granulomas calcificados dispersos. Y bueno, para volver a recordar, a manera de resumen del patrón de colapso en la atelectasia del lóbulo superior derecho, lo más importante que debemos de recordar es que en la radiografía frontal o posterior-anterior, lo que debemos de ver es desplazamiento hacia arriba de la cisura menor y también un desplazamiento hacia la derecha de la tráquea, como ya se los mencioné hace rato y con los ejemplos. Y en la radiografía lateral tenemos que ver un desplazamiento hacia arriba de la cisura menor y también un desplazamiento anterior de la cisura mayor, y también lo más característico en este lóbulo superior derecho es el signo de la S de Golden, que como ya vimos es ocasionado por la combinación de una masa iliar y un desplazamiento hacia arriba de la cisura menor, que es lo que genera un aspecto característico de la radiografía frontal, y es lo que nos va a dar este signo. Eso es lo que debemos de recordar de el patrón de colapso en el lóbulo superior derecho. Bueno, ahora pasaremos a la atelectasia en el lóbulo medio. A manera de introducción, el lóbulo medio solo supone el 10% del volumen total pulmonar. También tiene una mayor tendencia a colapsarse que otros lóbulos. Esto es debido a que primero por su menor tamaño, debido a que adyacente al mismo hay estructuras normales linfáticas, que ante la obstrucción de esta produce compresión del bronquio fuente del lóbulo medio, que es más largo y angulado y más estrecho. Entonces, ante cualquier proceso que concluya el mismo, es más fácil que éste colapse y se produzca la atelectasia. También los hallazgos radiográficos pueden ser sutiles. Podemos encontrar tres. El primero es la densidad mal definida en la base pulmonar derecha, obliteración del contorno cardíaco derecho, y por último, en la proyección lateral se presenta como una opacidad triangular oblicua con el ápice dirigido hacia el hilio. En este ejemplo
tenemos una radiografía tanto postero-anterior como lateral. En la postero-anterior no se logra delimitar bien la telectasia, pero en la radiografía lateral la proyección lateral muestra una opacidad triangular, como lo pueden ver acá, superpuesta a la silueta cardíaca, y esto ocasiona un desplazamiento superior de la cisura mayor y un desplazamiento inferior de la cisura menor. En la tomografía computarizada tenemos dos cortes. En la figura A se aprecia un engrosamiento mural con estrechamiento de la luz del bronquio, y en la B podemos observar bronquiectasias varicosas. Y bueno, lo que debemos de recordar principalmente del patrón de colapso en el lóbulo medio es que en la radiografía posteroanterior tenemos que observar una densidad triangular cuya base borra el borde derecho del corazón y cuyo vértice se dirige hacia la pared torácica lateral. Esto va a provocar que la cisura menor se desplace hacia abajo. Pero a veces, cuando más se colapsa el lóbulo medio, es más difícil de visualizar en la radiografía posteroanterior, puesto que tiende a esconderse en la zona mediastínica, debido a que el lóbulo medio derecho colapsado produce generalmente un área de densidad aumentada, que borra el borde cardíaco derecho o lo hace mal definido. Y por lo tanto, el diagnóstico se hace mejor en la proyección lateral, en donde debemos de observar una densidad triangular cuya base se dirige hacia adelante y cuyo vértice se dirige hacia el ilio, y la cisura menor puede estar desplazada hacia abajo y la cisura mayor hacia arriba. Esto es lo que principalmente debemos de observar en el colapso del lóbulo medio del pulmón derecho. Ahora vamos a ver cómo se debe de ver el lóbulo inferior derecho ante la presencia de una atelectasia. Bueno, este lóbulo se retrae posteromedial e inferiormente. También la cisura mayor es desplazada caudalmente y se hace visible cuando hay un colapso. Al colapsarse, este lóbulo forma una opacidad triangular que oblitera a la arteria pulmonar interlobar derecha y al hemidiafragma ipsilateral. Y en la proyección lateral, el lóbulo inferior derecho, cuando es colapsado, oblitera el tercio posterior del diafragma derecho y puede verse como un tenue aumento de densidad triangular. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Bueno, en esta diapositiva tenemos una radiografía igual postero-anterior y lateral, en donde podemos observar un ligero tenue aumento de la densidad en el lóbulo inferior derecho, con agrupamiento broncovascular y una discreta hiperinsuflación en el parénquima adyacente. Y en la proyección lateral, la obliteración de la porción posterior del hemidiafragma derecho. Y en la tomografía computarizada se puede observar una masa marcada con esta flechita hipervascular, y por toma de biopsia se resultó ser un tumor carcinoide del bronquio fuente del lóbulo inferior derecho, y se puede ver como un segmento atelectásico, como un área de consolidación con broncograma aéreo, como lo pueden ver acá, con retracción de ambas cisuras marcadas con estas dos flechas. Y esto se puede confundir con una neumonía, porque los dos pueden presentar un broncograma aéreo, pero la neumonía no va a producir la retracción cisural que produce esta masa. En este ejemplo tenemos otra radiografía
de una atelectasia en el lóbulo inferior derecho y también en el lóbulo superior derecho, como lo podemos ver en esta tomografía. Y bueno, esta atelectasia va a estar causada por un neumotórax apicolateral derecho, y en el lóbulo inferior derecho se muestra un aumento de la atenuación debido a que la atelectasia es pasiva. El neumotórax está delimitado, como lo pueden ver acá, por el contorno del lóbulo inferior atelectasiado, como se pueden ver a través de estas flechas. Ya en la tomografía computarizada se muestra el neumotórax derecho que produce atelectasia parcial del lóbulo inferior bilateral y desviación, como lo pueden ver aquí está muy marcada, desviación mediastínica hacia la izquierda. También puede verse un área de consolidación con broncograma aéreo que se localiza en el segmento posterior del lóbulo inferior atelectasiado, como lo podemos ver acá. Y bueno, lo que debemos de recordar principalmente en las atelectasias del lóbulo inferior derecho es que este también se va a comportar de manera similar que el izquierdo. Y lo que debemos de ver es que en la radiografía posterior, tanto el lóbulo inferior derecho e izquierdo se colapsan y dan a un lugar la aparición de una densidad triangular que se extiende desde su vértice en el ilio hasta su base en la porción medial del hemidiafragma afectado. También se observa una elevación del hemidiafragma en el lado afectado. El corazón puede desplazarse hacia el lado en que se ha producido la pérdida del volumen, así como también en el lado derecho, y nada más en este cabe recalcar que se observa un desplazamiento hacia abajo de la cisura menor. Por tanto, en la radiografía lateral, como pudimos ver en el ejemplo de hace rato, es que se observa un desplazamiento de la cisura mayor hacia abajo y hacia atrás hasta que el lóbulo inferior completamente colapsado forma una pequeña densidad triangular en el ángulo costofrénico posterior. Bueno, en el lóbulo superior izquierdo vamos a ver que en la atelectasia de este lóbulo tiene una apariencia distinta a la atelectasia del lóbulo superior derecho, debido a que en este lóbulo, en el izquierdo, hay ausencia de la cisura menor. Se presenta como un aumento de la densidad tenue y mal definido en el hemitórax superior izquierdo. También se produce desviación traqueal izquierda y elevación del ilio y del hemidiafragma. Puede haber obliteración del cono de la arteria pulmonar y del contorno de la arteria pulmonar izquierda. Y en la proyección lateral, la cisura mayor se desplaza anteriormente y esta puede verse delimitando una banda estrecha y alargada de aumento de densidad de disposición paralela a la pared torácica anterior. En este ejemplo tenemos una radiografía posterior anterior y lateral, donde en la posterior anterior podemos notar un aumento de la densidad del hemitórax superior izquierdo. Puede verse un creciente aéreo, como lo pueden ver acá, entre el arco aórtico y el lóbulo superior inferior atelectasiado. Este crecimiento aéreo se le conoce como el signo de Luftsichel. Y también podemos ver en el pulmón derecho una hiperinsuflación. Y en la radiografía lateral, la cisura mayor se desplaza hacia adelante, como podemos ver acá, y delimita el borde posterior de la banda ancha y estrecha del aumento de densidad. Esto es el lóbulo superior izquierdo que está colapsado, como lo podemos apreciar acá, que se dispone paralela a la pared torácica anterior. Y en la tomografía podemos ver una obliteración del bronquio superior izquierdo por una masa iliar, como lo podemos apreciar acá, y esta masa es la que produce la atelectasia completa del lóbulo superior izquierdo. Aquí es la parte que está colapsada debido a la presencia de esta masa. Bueno, otro ejemplo que tenemos es que tenemos una masa en el hemitórax izquierdo
que oblitera el ilio, el borde cardíaco ipsilateral. Es una masa paratraqueal izquierda que se extiende hasta la pleura con sus áreas cavitadas, áreas necróticas y un corte más inferior. Va a mostrar el lóbulo colapsado con bronquiectasis varicosas en su interior, obliterando completamente el lóbulo superior izquierdo. En la radiografía lateral observamos un desplazamiento anterior de la mitad superior de la cisura mayor que delimita el borde posterior del lóbulo superior izquierdo colapsado, como podemos ver acá. Y bueno, lo que debemos de recordar principalmente de las características del patrón lobar en el lóbulo superior izquierdo en la presencia de una atelectasia es que cuando tenemos una radiografía postero anterior se debe de observar una zona borrosa de incremento de la densidad alrededor del ilio izquierdo. También se debe de observar un desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda, y en ocasiones puede apreciarse una cierta elevación del hemidiafragma izquierdo. A este signo se le conoce como el signo del pico o de la tienda de campaña, como ya lo vimos en clases anteriores. Y también la hiperinsuflación compensadora del lóbulo inferior puede hacer que el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo se extienda hasta el ápice del tórax en el lado afectado. En tanto, en la radiografía lateral lo que debemos observar es un desplazamiento anterior de la cisura mayor del lóbulo superior opacificado. Esto va a formar una banda de incremento de la densidad que discurre más o menos en el paralelo del esternón, como ya lo pudimos ver en el ejemplo anterior y también en este. Ahora tenemos al lóbulo inferior izquierdo. Prácticamente es similar a lo que sucede en el lóbulo inferior derecho, y cuando tenemos una atelectasia en este segmento o lóbulo es frecuente después de una cirugía cardíaca. Va a haber aumento de densidad retrocardíaca, va a haber una obliteración de los vasos del lóbulo inferior izquierdo y del hemidiafragma izquierdo. También tendremos un desplazamiento caudal del ilio izquierdo, desviación mediastínica que puede causar obliteración del arco aórtico, y también la cisura mayor izquierda puede adoptar una disposición paralela al borde cardíaco izquierdo, y el colapso completo del lóbulo puede simular una masa paraespinal izquierda. Esta radiografía es de un paciente femenino, como lo podemos observar. En la proyección posterior anterior podemos ver que hay un aumento de la densidad retrocardíaca, y en la proyección lateral podemos observar que se trata de una masa bien definida retrocardíaca. También en esta proyección se puede observar una sutil elevación del hemidiafragma izquierdo, como lo podemos apreciar acá. En una tomografía del mismo paciente podemos observar en la figura A que se trata de una gran masa con bordes polilobulados y necrosis central que se localiza en el segmento inferomedial del lóbulo inferior izquierdo. En la figura B, que es ventana para parénquima de pulmón, podemos ver aquí en esta flecha la atelectasia compresiva que está ocasionando esta gran masa. En esta radiografía se identifica una gran dilatación y elongación del callado aórtico. También se puede apreciar una consolidación triangular posterobasal izquierda que oblitera el borde posterior del hemidiafragma ipsilateral producida por el lóbulo inferior atelectásico. Del mismo paciente se le hace una tomografía y en la ventana del mediastino se confirma la gran dilatación aneurismática de la aorta torácica descendente. Podemos observarla de gran tamaño, que comprime el bronquio del lóbulo inferior izquierdo, produciendo atelectasia del mismo. Aquí está el colapso, lo podemos observar bien.
Y ya en la ventana para el parénquima pulmonar se muestra en el lóbulo inferior izquierdo atelectásico como una opacidad triangular con broncograma aéreo en su interior, como lo podemos apreciar aquí. Tiene forma triangular con broncograma aéreo. Y bueno, como lo mencioné hace rato, las atelectasias del lóbulo inferior izquierdo y el derecho tienen prácticamente características similares, pero es importante mencionar que cuando existe una atelectasia en el lóbulo inferior izquierdo, siempre hay que comprobar que el hemidiafragma izquierdo se observe en toda su extensión a través del corazón, debido a que las atelectasias de este lóbulo se manifiestan por la desaparición completa, es decir, en el signo de la silueta, como ya lo vimos anteriormente, del hemidiafragma izquierdo o parte de este. Y en estos pacientes, en situación clínica, es muy grave. Y las manifestaciones graves de las atelectasias generalmente se producen en este lóbulo, en el lóbulo inferior izquierdo. Y bueno, hay veces que podemos tener un colapso pulmonar completo. Aquí prácticamente podemos observar al pulmón casi blanco, y el carcinoma broncogénico es la causa principal de este tipo de colapso, donde la tomografía computarizada es de gran utilidad, ya que puede demostrar la lesión bronquial estenosante o la masa tumoral intrabronquial. Entonces es de gran utilidad para definir este tipo de estenosis. En este ejemplo podemos ver una radiografía posterior anterior que muestra una opacificación completa del hemitórax. Casi lo podemos ver totalmente blanco, con desviación cardiomediastínica ipsilateral debido a la atelectasia completa del pulmón izquierdo. La silueta cardíaca está totalmente obliterada, casi no la podemos ver. Hay signo de la silueta debido a su desviación hacia el interior del hemitórax izquierdo. También se puede ver hiperinsuflación compensadora del pulmón derecho. Es importante hacer una tomografía, como lo mencioné hace rato, ya que es de mejor utilidad. En esta va a demostrar una desviación mediastínica hacia la izquierda, como lo podemos ver acá. El pulmón izquierdo colapsado, aquí lo podemos ver, ya está aquí colapsado, está rodeado por derrame pleural. Aquí podemos ver densidad líquido. Y también aquí en la radiografía ya podemos observar que hay borramiento de los senos cardiofrénicos y costofrénicos debido al derrame. Además puede observarse una masa central iliar, la que podemos ver acá, que produce obliteración completa del bronquio izquierdo y de la arteria principal izquierda. Aquí lo podemos ver en dos cortes tomográficos. Y también tenemos lo que son las atelectasias segmentarias y subsegmentarias. Estas se presentan como bandas opacas estrechas y bien delimitadas en número variable de disposición horizontal y normalmente localizadas en los lóbulos inferiores, lóbulo medio o língula. También se ven con frecuencia en la atelectasia obstructiva de pequeña vía aérea, como fenómenos de hipoventilación e impactos mucosos, y en las atelectasias adhesivas. Aquí podemos ver unas. Y ya por último tenemos a lo que son las atelectasias redondas. Estas se producen cuando el pulmón atelectásico consolidado adopta una configuración redonda, valga la redundancia, y aparece con más frecuencia en las regiones posteriores de los lóbulos inferiores. Se asocia con frecuencia a la exposición del asbesto, por lo que el diagnóstico diferencial de la atelectasia redonda es con el mesotelioma, que es de gran importancia. Este tipo de atelectasia va a tener un signo característico, que es el signo de la corneta, como lo podemos ver en este corte tomográfico.
Muy buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Carlos Reyes Sánchez y les voy a hablar sobre la parte final de la telectasia, la opacificación completa de un hemitórax. Bueno, ¿por qué va a ser importante la opacificación completa de un hemitórax? Bueno, va a ser principalmente importante por el tema o el cuadro que llega a causar, que se llama telectasia masiva. La telectasia masiva va a ser una afección que va a afectar en su totalidad a un solo pulmón y que, bueno, va a presentar los signos característicos que ya habíamos visto. Va a haber un desplazamiento de la tráquea, va a existir cierta radioopacidad y va a haber ausencia de alveolograma o broncograma que nos hable pues de una neumonía. Y las cisuras a veces se van a llegar a ver y otras veces no, dependiendo de la expansión. Y bueno, eso sería básicamente lo que podríamos encontrar en la telectasia masiva. ¿Por qué va a ser importante conocer las causas que también pueden causar opacidades en el hemitórax? Pues porque también nos podrían hacer sospechar ya sea de otra patología o que hagamos el diagnóstico diferencial con la telectasia masiva. Entonces, en primera instancia, nosotros podemos hacer el diagnóstico con lo que es el diagnóstico diferencial con derrame pleural masivo. El derrame pleural masivo se refiere, pues como dice su nombre, a un derrame de líquido pleural que se expande en el pulmón afectado. En este caso se puede ver generalmente pues, a infecciones como la tuberculosis o infecciones que produzcan derrame pleural, también a metastasis de cáncer como cáncer de mama o cáncer vesical. Entonces aquí va a ser muy importante el derrame pleural. Existen otras patologías que lo causan, pero pues esas son las principales. También tenemos la consolidación neumónica, que esta puede afectar o no a todo un pulmón o puede afectar incluso a los dos pulmones en su totalidad. En este caso está afectando a una gran parte del pulmón derecho y bueno, vamos a nosotros observar en el caso de la consolidación neumónica, pues la presencia de alveolograma o broncograma y no vamos a ver cisuras, tampoco vamos a ver desplazamiento de la tráquea se encuentra bien y no, como les dije, no hay cisuras y pues también el diafragma no va a elevarse como en el caso de las telectasias, que ahorita vamos a ver un poco más adelante, o que ya mencionaron mis compañeros. También existen los traumas por algún objeto punzocortante o alguna caída que haya tenido el paciente, contusiones, en donde pues se van a llenar de sangre el pulmón y que va a dar el aspecto de una opacidad completa del pulmón afectado. También tenemos lo que es un mesotelioma pleural, que se refiere pues a una neoplasia pleural relacionada a las personas que laboran con amianta. Y bueno, esto va a producir lo que es un engrosamiento pleural unilateral que va a envolver al pulmón y que en algunos casos se desarrolla con lo que es un derrame pleural que ya vimos. Aquí podemos ver cómo se engruesa la pared de la pleura y está apretando el espacio aéreo y pues esto va a ser el rasgo característico que va a tener el mesotelio pleural. También tenemos lo que es un tumor medastínico que pues va a referir pues a una masa presente en lo que es el pulmón afectado. Va a depender mucho del tipo de tumor que esté, si sea benigno o maligno la forma, y generalmente pues se hace acompañado de una tomografía. También tenemos que existen hernias diafragmáticas que van a ser presencias de vísceras contenidas de líquido o aire sobre el diafragma, que vemos como en esta parte, ese tipo de vísceras que se van a contener arriba del diafragma y que pues nos van a hacer llamar la atención a una hernia diafragmática. Generalmente son los niños. También tenemos lo que es un edema pulmonar unilateral, que pues va a ser más específico para lo que son insuficiencias cardíacas, por lo que va a estar relacionado con la clínica. Y bueno,
Por otro lado, tenemos lo que es la postneumonectomía, que refiere a un síndrome raro que se refiere a después de haber sido realizada una neumonectomía, que es la extracción de algún pulmón o algún lóbulo, en el cual va a haber una herniación del pulmón remanente que va a producir como esta opacificación del pulmón afectado. Y bueno, vamos a pasar a hablar sobre un poco de los casos clínicos que podrían interesarnos para consolidar toda esta información. Bueno, el primer caso clínico a mencionar es un paciente masculino de 84 años de edad, el cual recibió tratamiento odontológico hace 2 meses y refiere a haber tenido 3 episodios seguidos de bronquitis con tratamiento de antibiótico, el cual actualmente no está llevando tratamiento, pero que presenta tos no productiva y que además no presenta otros síntomas. Se menciona que pues fue un fumador que dejó de fumar hace 5 años y que fumó durante 60 años, pero lo hacía con 15 cigarrillos por día y lo que nos daba un índice tabáquico de 45, lo cual puede ser un factor de riesgo EPOC. También tenemos que como antecedente tuvo cáncer de colon y fue operado a los 15 años como único tratamiento. Y bueno, se le mandó a hacer radiografía de tórax, en donde si evaluamos las partes blancas, no observamos ninguna alteración. También si evaluamos las estructuras óseas que nos puedan referir a algún traumatismo, tampoco vemos alguna posible alteración. Sin embargo, cuando nosotros ya vemos el diafragma, ya podemos empezar a observar lo que es, un signo, el signo de la campana, en donde el diafragma se va a elevar o retraer hacia arriba y este va a ser característico de lo que es una telectasia. Además, también podemos ver cierta radiopacidad en esta parte, en la que además podemos observar lo que es el signo de la silueta, ya que no vemos parte de lo que es el borde derecho del corazón. Y bueno, si observamos los cilios pulmonares, hay algo que nos llama la atención y es este objeto con densidad metálica. Los pulmones, pues aparentemente podemos ver aquí un poco de opacidad, pero lo que nos debería llamar la atención es esto que acabamos de mencionar antes. En la radiografía lateral se observa otra vez el objeto y además estamos viendo lo que es la cisura mayor. Y pues esto sería característico de lo que es una telectasia porque está oprimiendo el espacio aéreo. Bueno, al realizar la tomografía axial computarizada, nosotros podemos observar que existe también la presencia del objeto en la tomografía y que además en la figura 3C podemos ver que en el lóbulo inferior derecho existen unas como imágenes mucosas endobranquiales que podemos ver como estas partes distales, donde podemos además ver imágenes nodulares que están en un centro lobular y que confluyen con un aspecto inflamatorio de post-obstrucción. O sea, esta mucosa o esta inflamación pudo haber surgido alguna obstrucción que tuvo el paciente. En la figura 4A también podemos ver el objeto y lo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero pues ya vemos que se está centrando en lo que es el lóbulo inferior izquierdo. Digo derecho, perdón. Y
Bueno, entonces el diagnóstico que encontramos es una aspiración de las piezas dentales posterior al tratamiento odontológico, el que se realizó hace 2 meses. Y bueno, el tratamiento que se utilizó fue la eliminación de la obstrucción como la terapia antibiótica para la infección, puesto que cuando hay una obstrucción por algún objeto, suele haber una postinfección. Y bueno, se dice que se hizo broncoscopía y broncoscopía rígida. El segundo caso es un hombre de 41 años, sin antecedentes de importancia, que ingresó a la unidad de terapia intensiva y que presentó un accidente de paracaidismo por caída libre de 40 metros de altura, presentando contusiones miocárdica, pulmonar, laceración hepática esplénica, fracturas con minuta de fémur, tibia, peroné izquierdos, y que se manejó con cirugía de control de daños, sedación y ventilación mecánica controlada. Durante la estancia, pues presentó taquicardia, taquipnea y desaturación por oximetría de pulso, y que además la exploración física tuvo disminución de los movimientos de ampliación y amplexación, fluidos respiratorios ausentes y matiza la percusión en mi tórax izquierdo. El diagnóstico clínico que se dio fue atelectasia y se confirmó con lo que era una radiografía. Aquí en la radiografía lo que podemos encontrar es una opacidad completa del hemitórax izquierdo. ¿Cómo sabemos que es una atelectasia? Pues podemos ver lo que es un desplazamiento de la tráquea un poco hacia el lado izquierdo. Además podemos ver que hay una ausencia del borde derecho del corazón. Eso se debe a que lo está trayendo hacia el lado izquierdo, el pulmón afectado. Y pues no hay broncograma ni alveolograma que nos pueda hacer sospechar de una neumonía. Y pues eso serían como... Ah, también hay desplazamiento del mediastino. Y esos son los datos característicos que nos pueden sospechar sobre una atelectasia. Se realizó una broncoscopía y se observó esta mucosidad en el espacio aéreo. Borrar. Posteriormente se le realizó una extracción de lo que es el tapón mucoso y pues ya podemos ver una resolución del problema en el pulmón izquierdo, y también podemos observar que ya no está el desplazamiento del corazón, bueno, el borde derecho del corazón. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y aquí tenemos la referencia por si la quieren buscar de esta y del anterior caso clínico.